Y hola a todos. Hoy tenemos un video que te dejará sin palabras. Vamos a desvelar los 15 actores gays secretos de Hollywood, esos nombres que, tras el glamour, la fama y los papeles de galanes irresistibles, ocultaron durante años, o incluso toda su vida. Un secreto que pudo haber arruinado sus carreras. Estrella brillante, símbolo de choque en una época donde ser abiertamente gay no solo era un tabú, sino una sentencia de muerte profesional, estos actores vivieron en silencio. Muchos de ellos se vieron obligados a crear matrimonios de fachada, firmar acuerdos de confidencialidad e incluso someterse a tratamientos absurdos para curar su orientación sexual. Imagínate el dolor y la presión de vivir una mentira durante décadas, mientras la industria más poderosa del entretenimiento te observa, esperando cualquier desliz. Prepárate para escuchar historias sorprendentes de chantajes, momentos tensos en los pasillos de Hollywood, relaciones secretas y muertes rodeadas de misterio. Hablaremos de actores que tú jurabas que eran heterosexuales, pero que, en secreto, vivían una vida completamente diferente, siempre bajo la mirada vigilante de la industria. Y si crees que ya lo has oído todo, espera a escuchar el número 1 de nuestra lista, una revelación que sigue sacudiendo Hollywood hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar, si te apasionan los secretos ocultos y las revelaciones impactantes, suscríbete al canal y activa la campana. Esto no solo ayuda al YouTube a recomendar este contenido, sino que nos da el poder de seguir trayendo videos como este, con historias que muchos prefieren mantener en la sombra. Déjanos tu like para dar más visibilidad al canal, y si te gustaría apoyar aún más, considera dejar un super thanks. Si no puedes, no te preocupes, solo comenta aquí abajo cuál de estas revelaciones te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque te prometo que la última revelación hará que cambies por completo tu percepción de Hollywood. ¿Estás listo? Comencemos. Número 15. Rupert Everett, el pionero que pagó el precio de la autenticidad. Rupert Everett es uno de los ejemplos más claros de cómo la verdad puede tener un precio muy alto en Hollywood. Nacido en el Reino Unido, Everett alcanzó la fama mundial gracias a su carisma único y su talento refinado, destacándose en películas como Otro País, donde interpretó a un joven homosexual en el contexto represivo de la sociedad británica, y El casamiento de mi mejor amigo, donde brilló junto a Julia Roberts, convirtiéndose en un ícono de la comunidad LGBTQI en los años 90. Lo que muchos no saben es que Rupert Everett fue uno de los primeros actores de alto perfil en asumir públicamente su homosexualidad, mucho antes de que fuera común en la industria del entretenimiento. En los años 80, cuando Hollywood aún vivía en un clima de intensa homofobia y la idea de ser gay era sinónimo de ver la carrera de uno caer al abismo, Everett decidió dar un paso hacia la autenticidad y mostrar su verdadero yo al mundo. Tomó esta decisión a pesar de saber las consecuencias devastadoras que podría traerle, y, lamentablemente, no se equivocó. Después de hacer pública su orientación sexual, los papeles principales comenzaron a desaparecer para él. Aunque su talento era innegable, los productores y directores lo empezaron a ver como difícil de encasillar. Los papeles de galán romántico, aquellos en los que sobresalía gracias a su simpatía y su capacidad para conectar emocionalmente con el público, simplemente desaparecieron. Everett, quien podría haber sido una estrella al nivel de Hugh Grant, llegó a admitir en entrevistas que si hubiera decidido seguir ocultando su sexualidad, probablemente habría disfrutado de una carrera llena de papeles protagónicos y la popularidad de la que muchos otros actores disfrutaban sin cuestionamientos. Lo curioso es que, en lugar de rendirse o intentar complacer a la industria, Rupert Everett optó por seguir su propio camino. Durante años, su carrera estuvo marcada por la falta de papeles en películas de gran presupuesto y la dificultad de ser considerado para proyectos importantes. Sin embargo, su integridad como ser humano y como actor nunca se vio empañada. A lo largo de los años, su lucha por la autenticidad se transformó en una especie de bandera para muchos otros actores y miembros de la comunidad LGBTQI dentro de Hollywood. Everett se convirtió en un pionero, un modelo a seguir para aquellos que pensaban que ser ellos mismos podría ser incompatible con el éxito en la industria del cine. Con el paso del tiempo, Rupert Everett fue encontrando su lugar en el cine de autor y en producciones que lo valoraban por su talento y no por su imagen o su orientación sexual.
Si bien su camino en Hollywood no fue fácil, su legado como uno de los primeros en desafiar las normas de la industria es incuestionable. A día de hoy, Everett sigue siendo un referente importante para aquellos que buscan vivir su vida de manera auténtica, independientemente de las expectativas impuestas por la fama o la industria del entretenimiento. El sacrificio de Everett refleja cómo, en muchas ocasiones, ser fiel a uno mismo puede ser un acto valiente, pero también costoso. Su historia es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la aceptación puede ser arduo y lleno de obstáculos, la autenticidad siempre es la mejor opción a largo plazo. A lo largo de su carrera, Everett no solo ha dejado su huella en Hollywood, sino también en el corazón de quienes lo ven como un símbolo de resistencia, valentía y, sobre todo, de amor propio. Wilson Cruz, el primero en mostrarse de verdad en horario estelar. Wilson Cruz no es solo un talentoso actor, sino un verdadero ícono de la representatividad LGBTQI en la televisión estadounidense. Nacido en Nueva York, hijo de inmigrantes puertorriqueños, Wilson creció enfrentando los desafíos dobles de ser gay y latino en una sociedad marcada por prejuicios y estereotipos. Desde joven, entendió que su existencia misma era un acto de resistencia y valentía, y fue con ese coraje que marcó un hito en la historia de la televisión. En 1994, Cruz se convirtió en el primer actor abiertamente gay en interpretar a un personaje gay en horario estelar en la televisión estadounidense. Al dar vida a Ricky Vázquez en la serie My So-Called Life. En ese entonces, la representación LGBTQI en los medios era prácticamente inexistente. No solo era raro ver a un personaje gay en una serie juvenil, sino que el hecho de que ese personaje fuera racializado y tuviera conflictos internos y personales complejos era un hecho completamente inédito. Wilson no solo interpretó este papel con autenticidad, sino que lo vivió en cada escena, dándole una humanidad y profundidad que tocó a millones de personas. El personaje de Ricky Vázquez no solo representaba a un joven homosexual, sino que además mostraba una realidad compleja y dolorosa para muchas personas, la lucha por la aceptación. El miedo al rechazo y la confrontación con los propios sentimientos en un mundo que no siempre era amable. Esta representación fue crucial, no solo porque permitió que las historias de los jóvenes LGBTQI fueran contadas de manera honesta, sino porque ofreció un espejo a muchas personas que nunca antes se habían visto reflejadas en la pantalla. La autenticidad con la que Wilson Cruz interpretó a Ricky se convirtió en una revolución silenciosa, pero poderosa, que rompió barreras dentro de una industria que durante mucho tiempo había ignorado la existencia de personajes como él. Sin embargo, esta visibilidad vino acompañada de enormes sacrificios. Uno de los momentos más dolorosos de la vida de Wilson fue cuando, al salir del closet, su padre lo echó de casa. A partir de ese momento, Cruz tuvo que lidiar con dificultades financieras, emocionales y, por supuesto, con la pesada carga de ser una figura pública en un momento en el que la homofobia seguía siendo profundamente arraigada, incluso dentro de la misma industria del entretenimiento. La industria no estaba lista para la honestidad de su personaje ni para la valentía de un actor que se mostraba tal cual era. A pesar de estas dificultades, Wilson Cruz nunca se dejó silenciar. En lugar de rendirse, aprovechó su visibilidad para convertirse en un defensor activo de los derechos LGBTQI, de la inclusión, la dignidad y la igualdad. Su carrera no solo se definió por los roles que interpretó, sino también por la forma en la que vinculó su arte con el activismo. A lo largo de los años, Wilson se consolidó como una voz importante en la lucha contra el VIH. En la defensa de los jóvenes LGBTQI en situación de vulnerabilidad y en iniciativas que buscan eliminar el racismo estructural dentro de la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, Wilson Cruz también participó en producciones que dejaron huella, como Party of Five, Star Trek, Discovery y 13 Reasons Why. En cada uno de estos proyectos, no solo aportó su talento actoral, sino que también usó su plataforma para seguir luchando por una representación más justa y real de las comunidades marginadas. A través de su trabajo, ha demostrado que la visibilidad auténtica no solo beneficia a las audiencias, sino que también tiene el poder de transformar vidas, abriendo caminos para nuevas generaciones de artistas y activistas que siguen su ejemplo. Hoy en día, Wilson Cruz sigue siendo una figura fundamental en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQI,
y su legado no solo está en los personajes que ha interpretado, sino en la forma en que ha hecho de su vida un acto constante de resistencia, visibilidad y esperanza para muchos. Su trabajo y su activismo siguen inspirando a personas alrededor del mundo, demostrando que la verdadera valentía no solo está en ser fiel a uno mismo, sino también en utilizar esa verdad para cambiar el mundo. Tom Hulce, el genio de Mozart que brilló en silencio. Tom Hulce entró en la historia del cine con su magistral interpretación de Wolfgang Amadeus Mozart en la aclamada película Amadeus, lanzada en 1984. Su actuación fue tan intensa, arrebatadora y compleja que le valió una nominación al Oscar como mejor actor, colocando su nombre entre los grandes talentos dramáticos de su generación. Hulce logró captar la esencia del genio inquieto y excéntrico que fue Mozart, convirtiéndose en un referente de la actuación. Sin embargo, detrás de los aplausos, el éxito inesperado y la fama repentina, había una parte esencial de él que permanecía oculta. Tom Hulce era un hombre gay viviendo en silencio. A diferencia de algunos de sus compañeros que decidieron ser abiertos sobre su orientación, Hulce prefirió mantener su vida privada completamente alejada de los reflectores. En una industria que estaba lejos de ser inclusiva en los años 80 y 90, optó por un enfoque discreto y reservado. Nunca se le vio en público con parejas, evitaba hablar de sus relaciones y, a pesar de que los rumores sobre su sexualidad eran constantes, se mantenía firme en su postura de no alimentar la curiosidad de los medios. Cada aparición pública era meticulosamente controlada para proteger su privacidad y, durante años, la prensa lo persiguió con especulaciones sobre su vida personal. Tom no daba respuestas y la indiferencia con la que manejó esta presión solo aumentaba el misterio. Aunque siempre se le reconoció por su talento y por su habilidad para crear personajes memorables. El silencio de Hulce sobre su sexualidad revela las estrictas normas sociales y la discriminación implícita en la industria del cine en esos años. La homosexualidad no era solo un tema tabú, sino un factor que podía arruinar carreras si un actor decidía abrirse al respecto. Esta era una realidad difícil de enfrentar, sobre todo para aquellos actores que, como Tom Hulce, no querían ser encasillados o perder oportunidades por ser auténticos. Fue solo en 2008, más de 2 décadas después de su apogeo en Hollywood, que Tom Hulce decidió confirmar públicamente que era gay. Lo hizo de una manera serena, casi casual, como si su sexualidad no fuera algo digno de debate o sensacionalismo. En lugar de ofrecer una gran declaración o realizar un acto simbólico, simplemente dijo, sí, ¿y qué? Esta afirmación tardía, que llegó cuando Hulce ya había reducido su presencia en la pantalla grande, no opacó su legado. Pero sí subrayó las dificultades que los actores queer enfrentaban en una época en que ser abierto sobre la orientación sexual era casi sinónimo de sacrificio profesional. Para muchos, la decisión de permanecer en silencio fue una estrategia de autoprotección. Los estudios de cine de esa época no veían con buenos ojos a actores abiertamente gay interpretando papeles heterosexuales. El temor a ser etiquetado, a ser reducido a una categoría y, por ende, perder papeles importantes era real. En un ambiente tan conservador y tradicional, muchos actores sentían que su carrera podría derraparse si no jugaban las reglas de un sistema basado en la heteronormatividad. Tom Hulce, siendo un actor brillante, prefería el anonimato y el respeto a su privacidad en lugar de arriesgarse a ser rechazado por la industria. Después de Amadeus, Hulce continuó trabajando como actor en varios proyectos, pero pronto su enfoque comenzó a cambiar hacia otros aspectos del arte. Su carrera en el cine disminuyó paulatinamente, pero su influencia no desapareció. Tom se reinventó como productor teatral en Broadway, donde desempeñó un papel clave en la creación de espacios para historias que, hasta entonces, habían sido ignoradas. Trabajó con el mismo compromiso y dedicación que había demostrado en su carrera actoral, y se sumergió en la producción de obras que promovieran la diversidad y la inclusión. A lo largo de su tiempo como productor, Hulce acumuló varios premios Tony por su trabajo en el teatro, consolidándose como una figura influyente en la escena de Broadway. Fue un defensor incansable de las voces menos escuchadas, invirtiendo en narrativas que exploraban la identidad, la sexualidad y otros temas sociales que antes no tenían cabida en los escenarios más grandes. Esta faceta de su carrera demuestra que su legado no se limita a su interpretación de Mozart, sino que también abarca su compromiso con el cambio y la evolución de la cultura teatral y social.
A pesar de la invisibilidad que sufrió en los primeros años de su carrera, Tom Hulce ha dejado una marca indeleble en la historia del cine y del teatro, y su vida demuestra que, a veces, el precio de la autenticidad puede ser alto, pero también es una inversión que cambia el curso de la historia. Al final, Hulce no solo dejó su huella como actor y productor, sino también como un testimonio de perseverancia, honestidad y valentía en una industria que, durante mucho tiempo, no estuvo lista para aceptar lo que él representaba. Dannan Boyer, el príncipe que eligió vivir sin máscaras. Dannan Boyer puede no ser un nombre tan reconocido por el público en general como algunos otros en esta lista, pero su historia tiene un impacto profundo y simbólico, tanto dentro como fuera de Hollywood. Conocido principalmente por interpretar al príncipe William en la película para televisión William y Catherine, A Royal Romance y por sus papeles en series populares como Younger y The Black Keys. Boyer siempre fue asociado con una imagen de galán clásico, atractivo, discreto, carismático y frecuentemente elegido para papeles de hombre idealizado. Su rostro joven y su porte elegante lo convirtieron en un candidato perfecto para papeles que requerían una figura masculina perfecta, pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una verdad que, por mucho tiempo, fue cuidadosamente guardada. Durante años, Dan eligió mantener su sexualidad lejos de los focos de la atención mediática. No por vergüenza, sino por temor a las consecuencias que una simple revelación podría traer a su carrera. En una industria que aún está marcada por estereotipos, Boyer sabía que admitir públicamente que era gay podría reducir drásticamente las opciones de papeles que le serían ofrecidos. El miedo a ser etiquetado como el actor gay y no simplemente como un actor, a ser reducido a un solo tipo de personaje, siempre estuvo presente en su mente. Era un miedo compartido por muchos otros artistas en la misma situación, que se preguntaban si ser fiel a sí mismos implicaría la destrucción de sus carreras. Sin embargo, en octubre de 2017, Dannan Boyer decidió dar un paso valiente. En una publicación sincera y emotiva, reveló al mundo que era gay y, además, anunció su matrimonio con Eric P. Berger, su pareja de larga data. Este gesto fue doblemente valiente. No solo asumió públicamente su orientación sexual, sino que también celebró abiertamente el amor que había mantenido privado durante tanto tiempo, desafiando las expectativas de la industria y mostrando que la felicidad no tiene que estar oculta para ser genuina. La reacción a su revelación fue en su mayoría positiva. Muchos de sus colegas en la industria del entretenimiento elogiaron su valentía, reconociendo la importancia de su decisión en un momento crucial para la visibilidad LGBTQI en Hollywood. Fue un cambio importante en la narrativa de lo que significa ser un actor abiertamente gay en una industria que, durante mucho tiempo, exigió que sus estrellas se ocultaran detrás de una fachada de normalidad, aunque esa fachada fuera incompatible con su identidad personal. Desde ese momento, Dannan Boyer se convirtió en una figura de referencia para muchos actores jóvenes que enfrentan el dilema de mantener sus carreras o vivir en libertad. En diversas entrevistas, ha compartido lo que significó para él pasar años ocultando su verdadera identidad, el peso emocional que conlleva vivir de esa manera y el alivio que sintió al liberarse de ese secreto. También ha hablado de la esperanza que tiene para las futuras generaciones de actores LGBTQI, un futuro donde la orientación sexual no sea un tema de conversación, donde los artistas puedan existir sin miedo, sin la necesidad de emitir comunicados oficiales, y donde la vida privada de los artistas no sea objeto de juicio público. La historia de Dannan Boyer representa una de las tantas que aún hoy en día se repiten en Hollywood, donde el miedo al rechazo y a perder oportunidades sigue siendo una realidad para muchos. Sin embargo, su decisión de vivir de manera auténtica y sin máscaras ha inspirado a miles, mostrando que el camino hacia la libertad personal y profesional no solo es posible, sino que también tiene el poder de transformar la industria del entretenimiento. Hoy, Dan no solo es conocido por su talento actoral, sino también por su valentía para vivir su verdad, convirtiéndose en un modelo a seguir para aquellos que aún luchan por ser ellos mismos en un entorno que históricamente ha demandado conformidad. Colman Domingo, la fuerza vibrante que rompió el silencio con orgullo. Colman Domingo es la prueba viviente de que autenticidad y talento pueden caminar juntos, incluso en una industria que, por décadas, intentó separar estas dos fuerzas.
Nacido en Filadelfia y proveniente de una familia afroamericana de orígenes humildes, Coleman construyó su carrera con mucho esfuerzo, dedicación y una valentía silenciosa que, hoy en día, se ha transformado en un rugido de representatividad. Conocido por sus papeles en producciones aclamadas como Fear the Walking Dead, Euphoria, Zola y Rustin, se ha consolidado como uno de los más grandes actores de su generación, a la par que asume, con elegancia y firmeza, su identidad como hombre gay negro. Lo que hace que la trayectoria de Coleman Domingo sea tan impactante es precisamente la forma en que nunca permitió que su sexualidad fuera usada como una barrera o limitación en una industria que, en ocasiones, marginó a quienes no se ajustaban a los moldes tradicionales. En un medio donde los hombres negros ya enfrentan dificultades estructurales para obtener papeles de protagonismo, ser gay añade otra capa de invisibilidad y exclusión. Sin embargo, Coleman nunca escondió quién era, pero tampoco permitió que su identidad fuera reducida a un simple estigma. Él simplemente existe y brilla, mostrando que no hay nada que temer en ser uno mismo. Su presencia en pantalla es un acto político constante, un mensaje implícito de lucha y orgullo que se transmite en cada uno de sus personajes. No es solo un actor, es un referente, un símbolo de que el talento no tiene fronteras y que la inclusión, cuando se lleva con integridad, se convierte en una herramienta de cambio dentro de Hollywood. Coleman no solo desempeña papeles, los vive, los respira, y con su manera de hacerlo, convierte su arte en un reflejo de su identidad y de su lucha constante por visibilidad. A diferencia de otros actores que fueron empujados fuera del armario bajo la presión de los medios de comunicación, Coleman siempre ha llevado su viaje personal con dignidad, control y total autonomía. Su salida del armario, lejos de ser un acto de confrontación, fue una declaración de libertad y aceptación. En sus propias palabras, se ha expresado siempre con naturalidad sobre su vida personal, especialmente sobre su relación con Raúl Domingo, su esposo y diseñador. No ha creado espectáculos innecesarios ni buscado la validación ajena, sino que ha preferido mantener una postura tranquila y respetuosa, demostrando que la normalización de la vivencia LGBTQI se logra precisamente por la calma de vivir una vida auténtica sin tener que justificarla todo el tiempo. La visibilidad de Coleman Domingo como hombre gay negro y exitoso, sin dejar que su identidad sea un elemento que defina o limite su carrera, es una declaración poderosa para la comunidad LGBTQI y para las futuras generaciones de artistas. En un entorno tan competitivo y muchas veces cerrando puertas a la diversidad, su carrera es un testimonio de que, si bien los obstáculos son reales, la autenticidad es la llave maestra para abrir las puertas del éxito. Su forma de abordar su carrera y su vida personal también ha influido en cómo se percibe la representación LGBTQI en el cine y la televisión. A través de sus papeles, ha dado vida a personajes complejos y profundos, sin caer en los estereotipos tradicionales, mostrando a la audiencia que los personajes LGBTQI no necesitan ser especiales o diferentes para ser reales, y que hay un vasto espectro de historias que deben ser contadas. Coleman Domingo ha demostrado que, en la lucha por la igualdad y la visibilidad, lo más importante no es solo la representación, sino también la autenticidad con la que se vive. Y al hacerlo, se ha convertido en una fuerza vibrante que no solo rompe el silencio, sino que lo hace con orgullo y con la seguridad de que su presencia en Hollywood, como hombre gay y negro, es tanto una reivindicación como una inspiración. Luke Evans, el galán de acción que enfrentó el prejuicio con elegancia y audacia. Luke Evans es uno de esos raros casos en los que la imagen pública y la vida personal parecen caminar en rutas de colisión, pero él ha logrado unir ambas con dignidad, transformando lo que podría haber sido un obstáculo en un acto de valentía y autenticidad. Nacido en el país de Gales, Evans comenzó su carrera en los escenarios del teatro musical londinense antes de conquistar Hollywood con su porte imponente, voz profunda y una belleza clásica que rápidamente lo posicionó como uno de los galanes de acción y fantasía más solicitados de la industria. Películas como Drácula, La historia nunca contada, La Bella y la Bestia, Rápidos y Furiosos y El Hobbit ayudaron a construir una imagen de masculinidad fuerte, viril y, para muchos, estrictamente heterosexual. Sin embargo, detrás de este arquetipo de hombre perfecto y fuerte había una verdad que Luke nunca negó: él es gay.
Aunque asumió su sexualidad desde los primeros años de su carrera teatral, donde interpretaba papeles en musicales como Rent y Miss Saigon, fue cuando dio el salto al cine cuando comenzaron a surgir las presiones externas. En el ámbito teatral, Luke vivía su identidad con total libertad y naturalidad, sin temor a que su orientación sexual afectara su carrera. Pero al entrar al mundo del cine, la industria se mostró diferente. Los productores y agentes le sugirieron ser más discreto, incluso le pidieron que no hablara abiertamente sobre su vida personal, temiendo que su orientación pudiera comprometer su potencial como estrella de películas comerciales. Fue entonces cuando Luke adoptó un silencio que no era un acto de vergüenza, sino una forma de autoprotección. Sin embargo, ese silencio nunca fue absoluto. Luke nunca mintió ni fabricó historias falsas sobre romances heterosexuales, como muchos otros actores hacían en la época. En su lugar, él decidió mantener una postura firme, no ocultaría quién era, pero tampoco se dejaría arrastrar por el circo de la exposición mediática. Su elección fue clara, prefería que su carrera hablara por sí misma y que su vida personal fuera un aspecto privado, sin ser juzgado o etiquetado. En numerosas entrevistas, dejó claro que no veía su sexualidad como algo que lo definiera, sino que simplemente quería ser reconocido como un actor, no como el actor gay. Para él, la sexualidad era solo una parte de su identidad, pero no el factor determinante de su carrera ni de su vida. Luke Evans rompió las expectativas de la industria con una audacia única. A lo largo de su carrera, se mostró implacable ante las presiones del sistema de Hollywood, buscando abrir caminos para que las futuras generaciones de actores LGBTQI pudieran tener la libertad de vivir sus vidas sin las limitaciones impuestas por los prejuicios. De hecho, no fue hasta que se sintió verdaderamente cómodo consigo mismo y con su lugar en la industria que, en 2014, decidió hacer pública su relación con el actor y fotógrafo de renombre, Rafael O'Larra. Desde entonces, la forma en que Luke Evans se ha expresado sobre su identidad ha sido un ejemplo de valentía y de la importancia de no permitir que los estándares de la industria definan quién eres o cómo debes vivir. Su decisión de no esconderse ni pretender ser algo que no era no solo ha fortalecido su carrera, sino que también ha sido un modelo para muchos otros artistas que enfrentan las mismas dificultades en un entorno que, por mucho tiempo, estuvo marcado por la homofobia y la presión para ocultar cualquier aspecto que pudiera ser visto como una debilidad. Hoy en día, Luke Evans sigue desafiando las normas de lo que se espera de un galán de Hollywood. Con su talento excepcional y su postura audaz, demuestra que un actor puede ser exitoso, respetado y, lo más importante, auténtico. La lucha de Luke Evans ha sido una lección constante de que el verdadero poder radica en la honestidad y en la valentía de vivir de acuerdo con quien uno es, sin pedir disculpas, sin esconderse y sin permitir que el miedo dicte las decisiones de la vida. Matt Bomer, el galán perfecto que eligió la verdad en el auge de la fama. Matt Bomer es, para muchos, la definición del galán moderno. Con sus ojos intensos, facciones simétricas y un carisma natural que conquista a multitudes, se destacó en Hollywood interpretando personajes seductores, inteligentes y complejos. Saltó a la fama mundial como el astuto Neal Caffrey en la exitosa serie White Collar y más tarde brilló en producciones como Magic Mike, de Normale Art y de cine. Pero lo que lo convierte en una figura aún más notable es el momento y la forma en que decidió asumir su homosexualidad, lo hizo en el apogeo de su fama. Durante muchos años, Matt eligió mantener su vida personal alejada de los reflectores. En parte por protección, en parte por estrategia, ya que el mercado aún veía con recelo la presencia de actores abiertamente gays en papeles románticos o sensuales. A pesar de esto, en los pasillos de Hollywood su relación con el publicista Simon Knowles ya era bien conocida. Juntos desde principios de los 2000, formaban una pareja sólida y discreta, creando 3 hijos a través de vientres de alquiler, una familia hermosa y estable que el público solo conocería años después. Sin embargo, el momento que marcó un antes y un después fue en 2012, cuando Matt recibió un premio por su apoyo a la lucha contra el VIH. Durante su discurso de aceptación, agradeció públicamente a su esposo y a sus hijos, con palabras sencillas pero profundamente emotivas. No hizo alarde ni rodeos, simplemente expresó con serenidad y firmeza que vivía un amor verdadero con otro hombre.
Aunque no fue un grito estridente ni una declaración de guerra, el gesto tuvo un impacto masivo. Era uno de los hombres más deseados de la televisión estadounidense, un símbolo de masculinidad y atractivo, revelando con calma que su vida era compartida con un hombre. La reacción fue variada, sorpresa, admiración y para algunos sectores de la industria, incluso preocupación. Sin embargo, lo que siguió a su salida pública fue todo lo contrario de lo que muchos temían. Matt no perdió papeles. Su carrera no sufrió ningún daño. Al contrario, se consolidó como un símbolo de autenticidad y valentía en una industria que aún se muestra, a veces, reacia a aceptar las identidades que no encajan con los moldes tradicionales de lo que significa ser un galán. Esta autenticidad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un activo que le permitió avanzar aún más en su carrera. Poco después, Matt recibió una ovación de pie por su actuación en The Normal Heart, un drama que retrata los primeros días de la epidemia de SIDA en los Estados Unidos, un tema profundamente cercano a su corazón. En esta producción, interpretó a un hombre gay enfermo y vulnerable con tal entrega emocional que su actuación se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la televisión. Su trabajo fue mucho más que una interpretación, fue una catarsis. La crítica no tardó en aplaudir la profundidad de su personaje, y el propio Bomer recibió el reconocimiento que se merece, un Globo de Oro por su brillante actuación. Lo que pudo haber sido el final de su carrera, el miedo a perder todo por ser el mismo, se convirtió en un nuevo comienzo, lleno de oportunidades. A lo largo de los años, Matt ha seguido eligiendo papeles que le permiten explorar la complejidad humana, sin que su identidad como hombre gay sea un obstáculo, sino una parte fundamental de su capacidad de conectar con el público. A través de su carrera, ha dejado claro que la verdadera grandeza radica en ser honesto consigo mismo y no tener miedo de mostrar quién eres realmente, sin importar las expectativas del mundo exterior. Matt Bomer, por lo tanto, no solo es conocido por su belleza o por su talento en la pantalla, sino también por su capacidad para derribar barreras y desmantelar prejuicios con elegancia. A través de su valentía, ha demostrado que ser fiel a uno mismo, incluso en la cima de la fama, es la forma más poderosa de alcanzar el éxito y la verdadera felicidad. Hoy, sigue siendo un modelo para aquellos que temen vivir su verdad y, al mismo tiempo, un ejemplo de que la autenticidad es lo que realmente perdura en la industria del entretenimiento. Ian McKellen, el mago de la actuación que se convirtió en un guerrero por la igualdad. Sir Ian McKellen es mucho más que un actor legendario. Es un pilar del teatro británico, un gigante del cine mundial y, sobre todo, una de las voces más firmes y respetadas en la lucha por los derechos LGBTQI. Nacido en una Inglaterra conservadora, McKellen construyó una carrera sólida en el teatro clásico, destacándose en obras de Shakespeare con una intensidad que le garantizó reconocimiento entre los más grandes nombres de las artes dramáticas. Desde sus primeras interpretaciones en producciones teatrales, McKellen demostró un dominio y una versatilidad que lo situaron rápidamente entre los actores más respetados de su generación. Sin embargo, fue en el cine donde alcanzó fama mundial. En sus papeles de Magneto en la franquicia X-Men y de Gandalf en El Señor de los Anillos, McKellen conquistó a públicos de todo el mundo, convirtiéndose en un ícono de la pantalla grande. A pesar de la fama que le brindaron estos papeles, Ian mantuvo su sexualidad lejos de los medios de comunicación durante muchos años. No fue por cobardía, sino por una estrategia de supervivencia en una industria que, en su época, estaba marcada por fuertes prejuicios hacia las personas LGBTQI. El teatro británico y el cine internacional siempre fueron espacios en los que se esperaba que los actores siguieran la norma heterosexual impuesta por las estructuras de poder. La homofobia estructural era algo cotidiano y, a menudo, devastador para aquellos que no se ajustaban a las expectativas tradicionales de masculinidad y orientación sexual. Durante años, McKellen vivió en silencio, no por miedo a perder su carrera, sino por el temor a que su identidad pudiera limitar las oportunidades que se le ofrecían. No obstante, en 1988, algo cambió drásticamente. El gobierno británico estaba a punto de aprobar la infame Sección 28, una ley que prohibiría cualquier promoción de la homosexualidad en las escuelas y otras instituciones públicas.
Esta ley sería un golpe devastador para la comunidad LGBTQI en el Reino Unido, y McKellen, profundamente impactado por su inminente aprobación, decidió que ya era el momento de dejar de ocultarse. En una histórica entrevista en vivo para la radio, McKellen declaró públicamente que era gay, un acto de valentía que marcaría el comienzo de una nueva era en su vida, tanto personal como profesional. A partir de ese momento, Ian McKellen se transformó en uno de los activistas más importantes de la comunidad LGBTQI a nivel global. Su valentía al asumir su sexualidad abiertamente inspiró a millones y le dio una plataforma para luchar por la igualdad de derechos, por el respeto y por la dignidad de las personas que, como él, se enfrentaban a la discriminación y el prejuicio. Fundó organizaciones como Stonewall, un movimiento pionero en la lucha por los derechos LGBTQI en el Reino Unido, y se convirtió en un feroz defensor de la causa, participando activamente en campañas contra la homofobia y apoyando iniciativas de visibilidad para las personas queer. Durante años, McKellen no solo utilizó su fama para promover la igualdad, sino que también estuvo en la primera línea de combate contra la homofobia institucional, visitando escuelas, hablando en universidades y participando en actos públicos de protesta. Su activismo no se limitó solo a la política y las leyes, también trabajó incansablemente para cambiar las actitudes sociales hacia la comunidad LGBTQE y fomentar un entorno de aceptación y respeto. Lo impresionante de su carrera es que McKellen nunca permitió que su identidad fuera vista como un obstáculo para su talento o su éxito. De hecho, su autenticidad solo reforzó su estatus como uno de los más grandes actores de su generación. Su decisión de vivir de manera abierta y genuina lo convirtió en un referente para otros artistas que temían los efectos de la discriminación, y su influencia fue crucial para el cambio de actitud que experimentó la industria del cine hacia la representación LGBTQI. Al mismo tiempo, McKellen continuó desempeñando papeles icónicos que dejaron una huella profunda en el cine y en la cultura popular. Su interpretación de Gandalf en El Señor de los Anillos y de Magneto en X-Men no solo consolidó su carrera como actor, sino que también contribuyó al legado cultural de dos de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Ian McKellen no solo ha sido un modelo de profesionalismo y habilidad artística, sino que también ha sido un valiente defensor de la justicia social. Su carrera demuestra que la autenticidad y el talento no son fuerzas opuestas, sino que, cuando se combinan, pueden tener un impacto transformador tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento. A lo largo de su vida, McKellen ha demostrado que la lucha por la igualdad no es solo una cuestión personal, sino también una responsabilidad pública. Su legado no se mide solo en premios y reconocimientos, sino en la diferencia que ha hecho en la vida de innumerables personas que encontraron en su ejemplo una fuente de inspiración para ser ellos mismos, sin miedo, sin vergüenza y con un profundo sentido de orgullo. Neil Patrick Harris, el maestro del humor que se convirtió en un ícono de autenticidad en Hollywood. Neil Patrick Harris es una de las figuras más carismáticas, versátiles y sorprendentes del entretenimiento moderno. Con un talento multifacético que va desde el drama hasta la comedia, desde la actuación hasta la presentación de grandes premios, Harris ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Es reconocido por papeles icónicos como el mujeriego Barney Stinson en la serie How I Met Your Mother, el prodigio médico en Doogie House, MD, y por interpretar versiones cómicas de sí mismo en películas como Harold y Kumar. Sin embargo, lo que hace su historia aún más notable es la manera en que enfrentó y superó los prejuicios sobre ser un actor gay en un papel que, a simple vista, requería un estereotipo completamente opuesto. Durante años, Neil Patrick Harris vivió de manera discreta, sin confirmar ni negar su orientación sexual. Era consciente de las especulaciones que la prensa alimentaba, pero decidía no hablar al respecto. Sin embargo, en 2006, cuando los rumores sobre su vida personal comenzaron a intensificarse, decidió hacer pública su orientación de manera clara y directa. En un comunicado sin rodeos, Harris reveló que estaba feliz, amando a alguien, y viviendo en paz con quien era. Esta revelación, tan honesta como inesperada, ocurrió en un momento en que su carrera estaba en su punto más alto. Interpretaba a Barney Stinson, un personaje heterosexual y mujeriego, completamente opuesto a su vida personal. Lo que sucedió después fue revolucionario.
En lugar de enfrentar el rechazo o la pérdida de popularidad, Neil experimentó lo contrario. Su revelación fue vista como un acto de valentía y autenticidad, y la respuesta del público fue mayormente positiva. Los seguidores lo apoyaron, y su imagen se fortaleció en lugar de dañarse. Continuó siendo una figura central en How I Met Your Mother durante varias temporadas, ganó premios, presentó ceremonias como los Oscar, los Emmy y los Tony con maestría, y se consolidó como un verdadero showman. Su éxito no solo se basó en su habilidad actoral, sino también en la forma en que desafió las expectativas y rompió barreras en la industria del entretenimiento. Más importante aún, Neil Patrick Harris desmanteló el mito de que los actores gays no podían interpretar papeles heterosexuales de manera convincente. Con su interpretación de Barney Stinson, demostró que la orientación sexual no debería influir en la capacidad de un actor para representar diferentes tipos de personajes. La interpretación de Harris se convirtió en una de las más memorables de la televisión moderna, y su personaje se insertó con fuerza en la cultura pop, desafiando la idea preconcebida de que solo los actores heterosexuales podían desempeñar papeles heterosexuales de forma creíble. Fuera de las pantallas, Neil ha llevado una vida personal ejemplar. Mantiene una relación estable y admirada con su esposo, el chef David Portka. Juntos, han criado a 2 hijos gemelos, y se han convertido en uno de los dúos más visibles y respetados dentro del medio artístico. La familia de Neil y David se ha presentado con naturalidad, mostrando al mundo que el amor y la familia no tienen un solo modelo, sino que se definen por los lazos genuinos de afecto, respeto y cuidado mutuo. Su relación ha sido una inspiración para muchos, al demostrar que los casados gays pueden tener una familia plena y exitosa, desafiando los estigmas que aún persisten sobre la comunidad LGBTQI. Con su buen humor, su inteligencia y su autenticidad, Neil Patrick Harris ha jugado un papel clave en cambiar la percepción de millones de personas sobre la comunidad LGBTQI. Su presencia en la industria no solo ha permitido que actores y figuras públicas queer se sientan más representados, sino que también ha fomentado una mayor aceptación dentro del entretenimiento mainstream. Neil ha sido una figura clave que, con cada paso que da, ha ayudado a desdibujar las líneas de lo que se espera de los actores y ha mostrado que la diversidad en la vida personal y profesional de una persona solo enriquece la industria del entretenimiento. A través de su trabajo y su vida, Neil ha demostrado que ser auténtico no solo es posible, sino que puede ser un faro de inspiración para las generaciones venideras. Zachary Quinto, el rostro de la nueva generación que eligió vivir con coraje y propósito. Zachary Quinto es un claro ejemplo de cómo el talento, la autenticidad y el compromiso social pueden coexistir con fuerza en Hollywood. Conocido por su mirada intensa, su presencia enigmática y su capacidad para dar vida a personajes profundos y misteriosos, Quinto conquistó al público con interpretaciones memorables, como el villano Sylar en la serie Héroes y, especialmente, como Spock en las nuevas versiones cinematográficas de Star Trek. A lo largo de su carrera, ha logrado posicionarse como uno de los actores más respetados de su generación, pero lo que muchos no sabían en ese entonces es que, fuera de las cámaras, enfrentaba una batalla interna entre el miedo al rechazo público y el deseo de vivir con honestidad. En 2011, Zachary Quinto decidió asumir públicamente su orientación sexual, un acto de valentía que llegaba en un momento delicado y emocionalmente cargado. La decisión de salir del armario fue profundamente influenciada por la trágica muerte de Jamey Rodemeyer, un adolescente que se suicidó después de ser víctima de acoso homofóbico. Conmocionado por el caso y sintiendo la necesidad de hacer algo al respecto, Quinto sintió que ya no podía permanecer en silencio. En una carta abierta, expresó que su identidad como hombre gay era una de las partes más importantes de quien era y que no podía seguir callado mientras jóvenes como Jamey morían debido a la violencia y el odio que sufrían por ser quienes eran. La reacción ante su declaración fue inmediata y poderosa. No solo se convirtió en un referente para la juventud LGBTQ y en busca de representación en los medios, sino que también fue ampliamente respetado por su valentía. En un mundo donde muchos actores se preocupan por las repercusiones profesionales de hablar abiertamente sobre su sexualidad, Quinto demostró que la autenticidad no tiene por qué ser un obstáculo para el éxito. Al contrario, su carrera no solo continuó intacta, sino que se enriqueció.
Sus papeles en grandes producciones tanto en cine como en televisión se mantuvieron firmes y además se consolidó como un activista respetado e influyente en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQI. Su coraje para vivir con propósito y ser fiel a sí mismo también le permitió involucrarse activamente en causas sociales y utilizar su fama para generar conciencia sobre temas cruciales, como el acoso homofóbico y la importancia de la representación en los medios. A lo largo de los años, ha hablado abiertamente sobre su lucha personal, sobre cómo la aceptación de su identidad le ha permitido ser un mejor actor, un mejor ser humano y un defensor más comprometido de los derechos civiles y humanos. Zachary Quinto ha logrado algo fundamental: su vida no está separada de sus valores. En un mundo que a menudo ve las vidas privadas de las celebridades como algo separado de sus carreras, Quinto demuestra que la verdadera grandeza radica en integrar todas las partes de uno mismo. Ya no se trata solo de interpretar a un personaje icónico o de ser un actor de renombre, sino de ser un ser humano completo, que se muestra tal cual es y usa su voz para hacer del mundo un lugar mejor para todos, sin importar su orientación sexual. Con este acto, Zachary no solo rompió el silencio, sino que también allanó el camino para que otras generaciones de actores, especialmente los que pertenecen a la comunidad LGBTQI, pudieran sentirse seguros de vivir en su verdad sin miedo al rechazo. Su legado va más allá de sus papeles en pantalla, es un testamento de valentía, compromiso y la búsqueda constante de la equidad y la justicia en todos los aspectos de la vida. Jim Parsons, el genio de la comedia que demostró que ser auténtico también es brillante. Jim Parsons se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su papel de Sheldon Cooper en la exitosa serie The Big Bang Theory, donde interpretó al excéntrico, metódico y hilarante físico teórico que conquistó al público con su genialidad socialmente desajustada. El personaje de Sheldon se transformó en un ícono de la cultura pop, un símbolo de la inteligencia brillante combinada con una notable falta de habilidades sociales. Este papel le permitió a Parsons ganar 4 premios Emmy y un Globo de Oro, además de colocarle entre los actores más exitosos y mejor pagados de la televisión mundial. Sin embargo, detrás del éxito arrollador y la fama, había una historia de vida marcada por la discreción, la resistencia y, sobre todo, una elección consciente: vivir su verdad con dignidad. A lo largo de gran parte de la serie, Jim Parsons optó por no hablar públicamente sobre su sexualidad. No porque viviera en el armario, sino porque, al igual que su personaje en la televisión, prefería mantener su vida personal alejada de la atención mediática. Nunca ocultó quién era, pero tampoco hizo grandes declaraciones. Su postura cambió en 2012, cuando, en una entrevista con The New York Times, Parsons mencionó de manera sencilla y directa que era gay y que llevaba más de una década en una relación con su pareja, el diseñador gráfico Todd Spiewack. Lo hizo con una naturalidad que sorprendió por su simpleza, sin dramatismos ni grandes revelaciones, simplemente como una parte más de su biografía, como si no hubiera nada que esconder. Esta declaración fue más que una simple confesión, fue un acto de valentía sutil que transformó la manera en que muchos veían la vida de los artistas LGBTQI en Hollywood. Al elegir hacer su revelación de una manera tan tranquila y libre de sensacionalismo, Jim Parsons demostró que se podía ser auténtico y mantener una carrera exitosa sin tener que esconder partes fundamentales de uno mismo. No necesitó convertir su identidad sexual en una declaración pública de activismo para ser valioso. Su vida, como su actuación, era una declaración por sí sola. Este momento representó un punto de inflexión para él, no solo como persona, sino también como profesional. Tras salir del armario, Parsons continuó cosechando éxitos y no perdió su lugar en la industria, al contrario. Se dedicó a proyectos que reflejaban más profundamente su visión del mundo y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Un claro ejemplo de esto fue su actuación en The Normal Heart, donde interpretó a un activista gay durante los primeros años de la epidemia del SIDA. Su interpretación fue un tour de force, cargada de emoción, entrega y vulnerabilidad, que desveló un lado dramático de su talento, hasta entonces oculto tras la comedia. La interpretación de Parsons en The Normal Heart fue aclamada por la crítica y recibió elogios tanto por su valentía al abordar un tema tan doloroso como por la profundidad con la que dotó a su personaje.
Este trabajo marcó un antes y un después en su carrera, demostrando que su habilidad actoral no solo se limitaba a la comedia, sino que también podía abarcar una amplia gama de emociones y perspectivas. Además, con esta elección, Parsons volvió a reafirmar su compromiso con la autenticidad, la honestidad y la lucha contra la discriminación, especialmente en la comunidad LGBTQI. Lo que Jim Parsons demuestra con su carrera y su vida es que la autenticidad no es solo una cuestión de visibilidad, sino también de valentía. Ser fiel a uno mismo no solo fortalece la propia identidad, sino que también enriquece el trabajo artístico, como queda claro en cada uno de los papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera. Con su estilo único de comedia, pero también con su capacidad para tratar temas serios y profundos, Jim Parsons continúa siendo una inspiración para muchos, mostrando que, al final, ser auténtico no solo es liberador, sino también brillante. Wentworth Miller, el héroe de acción que salió de la prisión del silencio. Wentworth Miller alcanzó la fama mundial al interpretar a Michael Scofield, el ingenioso protagonista de la exitosa serie Prison Break. Un papel que lo catapultó al estrellato global y le aseguró el estatus de símbolo sexual masculino a principios de los años 2000. Con su mirada penetrante, físico atlético y una inteligencia sutil en sus gestos y palabras, Miller encarnaba la figura del hombre ideal para muchos espectadores. Sin embargo, mientras cautivaba a millones con su actuación, su vida personal estaba marcada por la angustia, el miedo y la soledad, frutos de su constante esfuerzo por esconder su verdadera identidad. Durante años, Miller negó públicamente su orientación sexual. Evitaba el tema, desviaba las preguntas y se refugiaba en respuestas neutras, con el único objetivo de preservar la imagen que la industria le exigía. Su vida amorosa era un territorio prohibido, y él mantenía el silencio con la esperanza de que el mundo no indagara en su intimidad. A pesar de los rumores que circulaban sobre su vida privada, la presión para mantener la fachada de galán heterosexual era abrumadora. Y él cedía a esa presión no por debilidad, sino por miedo a las posibles repercusiones de vivir con autenticidad en un entorno que aún castigaba a quienes se apartaban de la norma establecida. Este ciclo de ocultamiento llegó a su fin en 2013, cuando Wentworth Miller recibió una invitación para asistir a un festival de cine en Rusia, un país que recientemente había aprobado leyes severamente homofóbicas. Fue entonces cuando el actor decidió romper su silencio. En lugar de aceptar la invitación, Miller emitió una carta pública, poderosa y conmovedora, en la que asumió su homosexualidad. Explicó que no podía participar en un evento en un país donde las personas como él eran perseguidas, atacadas y, en muchos casos, asesinadas solo por amar a alguien del mismo sexo. Esta carta no solo fue un acto de valentía, sino también un grito de resistencia ante una sociedad que silenciaba y oprimía a las personas queer. El gesto fue aplaudido globalmente y se convirtió en un símbolo de coraje y integridad. A través de esta declaración, Wentworth Miller se liberó de las cadenas que lo mantenían prisionero en una imagen falsa. En lugar de sentirse acosado por la necesidad de cumplir con las expectativas de la industria, el actor eligió vivir su verdad, sin importar las consecuencias. En 2020, Miller dio un paso aún más importante al anunciar que ya no interpretaría más personajes heterosexuales. Explicó que no quería seguir fingiendo, ni contribuir a una industria que, demasiadas veces, silencia las voces queer o las reduce a estereotipos dañinos. Esta declaración provocó un intenso debate en la comunidad artística y en los medios, pero también fue recibida con gran admiración, especialmente porque provenía de alguien que, en su propia piel, conocía el peso de vivir una mentira. La decisión de Miller fue, por supuesto, un acto de valentía personal y profesional. Al rechazar papeles que no reflejaban su identidad, el actor no solo se negó a seguir perpetuando una fachada, sino que también desafió el sistema que durante tanto tiempo había requerido que los actores LGBTQI ocultaran su verdadera naturaleza para mantener su carrera. A través de su acto de autenticidad, Wentworth Miller se convirtió en un referente para aquellos que luchan por ser vistos y escuchados en un mundo que sigue, a veces, marginando a quienes no encajan en los moldes tradicionales. A lo largo de su carrera, Wentworth Miller ha demostrado que la autenticidad es más poderosa que cualquier imagen construida. Al romper el silencio y tomar control de su narrativa, se liberó no solo de las expectativas de la industria,
sino también de las restricciones impuestas por un sistema que busca encajar a las personas en categorías limitadas. Hoy en día, su legado es mucho más que el de un héroe de acción en la televisión, es el de un hombre que eligió ser libre, que decidió vivir con coraje y propósito, desafiando las expectativas y, al mismo tiempo, mostrando al mundo que la verdad tiene el poder de transformar vidas. Ricky Martin, el astro latino que rompió el velo del silencio ante el mundo entero. Ricky Martin no es solo un cantante de éxito. Es un ícono global. Un símbolo de la cultura pop latina que incendió los escenarios de Estados Unidos, Europa y América Latina con su energía explosiva, su talento contagioso y su presencia magnética. Con éxitos como Living, La Vida Loca, Shivanks y La Copa de la Vida, Ricky conquistó el mundo a fines de los años 90 y principios de los 2000, convirtiéndose en uno de los artistas más populares del planeta. Pero detrás de todo ese brillo, había un silencio pesado, el silencio de alguien que no podía decir quién realmente era. Durante años, Ricky Martin vivió bajo una presión constante. La industria lo vendía como el máximo símbolo de la virilidad latina, el galán exótico que hacía delirar a las multitudes. Sus coreografías sensuales, su voz suave y su belleza arrolladora lo convertían en un objeto de deseo, y cualquier rumor sobre su sexualidad era rápidamente silenciado por su equipo. En las entrevistas, evitaba el tema. Cuando se le preguntaba directamente, eludía la cuestión. Y el mundo seguía consumiendo su imagen de astro seductor heterosexual, sin saber que Ricky estaba librando una guerra interna silenciosa. Este constante esfuerzo por mantener una fachada terminó por desgastarlo. La presión era insoportable. Durante años, se sentía atrapado entre lo que el mundo esperaba de él y lo que él mismo sentía en su interior. La distancia entre su vida pública y privada crecía cada vez más, pero la carga de vivir bajo el peso de una mentira le resultaba cada vez más difícil de soportar. El momento de la revelación llegó en 2010, cuando, en una carta abierta publicada en su sitio web oficial, Ricky Martin decidió revelar al mundo que era un hombre gay. La declaración fue directa, sincera y profundamente emocional. Dijo que, después de años de introspección y coraje, finalmente se sentía listo para vivir su verdad. Reconoció que había ocultado su identidad por miedo, inseguridad y presión, pero que ya no podía seguir negándose a sí mismo ni a sus hijos la libertad de vivir con dignidad. Ya no soy un prisionero de mi propia vida, expresó con contundencia en su carta. La revelación conmocionó a la cultura pop. Muchos quedaron sorprendidos, otros dijeron ya lo sabíamos, pero lo que realmente destacó fue la reacción de respeto y apoyo que recibió de sus fanáticos de todo el mundo. Ricky no solo salió del closet, sino que inmediatamente se posicionó como un ferviente activista por los derechos LGBTQ y usó su visibilidad para denunciar la homofobia, el prejuicio y la violencia que enfrentan millones de personas que, como él, alguna vez se sintieron prisioneras de las expectativas ajenas. El impacto de su decisión fue monumental. A partir de ese momento, Ricky Martin se convirtió en una de las voces más influyentes en la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Su experiencia personal se convirtió en una poderosa herramienta para inspirar a otros a vivir su verdad, y él, a su vez, continuó abogando por aquellos que no tienen la oportunidad de ser escuchados. Su activismo no se limitó solo a hablar en público, sino que se extendió a su trabajo con fundaciones y organizaciones benéficas que luchan por el bienestar de la comunidad LGBTQI. En el ámbito profesional, Ricky Martin no solo continuó su exitosa carrera musical, sino que también incursionó en la actuación y en la producción, dejando claro que su talento era tan amplio como su compromiso social. Con cada paso que daba, dejaba una marca imborrable en la industria del entretenimiento, mostrando que ser auténtico no solo es posible, sino que es la única manera de alcanzar un éxito genuino y duradero. Hoy en día, Ricky Martin no es solo un referente musical, sino también un símbolo de valentía y autenticidad. Su vida y su carrera son un testimonio de que, al romper el silencio y vivir con verdad, no solo se libera a uno mismo, sino que se puede inspirar a toda una generación a hacer lo mismo. Elliot Page, el actor trans que desafió a Hollywood con su verdad. Antes conocido como Ellen Page, Elliot Page ya era un nombre reconocido mundialmente por su talento excepcional en películas como Juno, Inception, A Origen y X-Men,
Days of Future Past, X-Men. Días de Futuro Esquecido. Desde sus primeros papeles, mostró una capacidad única para interpretar personajes complejos, emocionalmente poderosos y profundamente humanos, ganándose la admiración de crítica y público por su profundidad actoral. Pero detrás de esa fama y éxito, Elliot enfrentaba una lucha silenciosa y personal que muchos desconocían, la desconexión entre la identidad pública que se esperaba de él y su verdadera identidad de género. En 2014, Elliot dio un paso importante al revelar públicamente que era gay, en un discurso conmovedor durante una conferencia del Human Rights Campaign. Fue un momento decisivo para la comunidad LGBTQI en general, pero especialmente para él, quien en ese momento aún se presentaba como mujer. Aunque el apoyo que recibió fue abrumadoramente positivo, el acto de salir del closet como gay no fue el fin de su viaje, sino más bien el principio de una transformación aún más profunda. A pesar de haber asumido su orientación sexual, Elliot aún cargaba con un profundo conflicto interno relacionado con su identidad de género, algo que lo acompañaba no solo en su vida personal, sino también en su carrera. En diciembre de 2020, Elliot hizo una revelación que sacudió Hollywood y cambió el rumbo de su vida de una manera aún más significativa: se asumió como un hombre transgénero. En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, anunció con valentía que había comenzado su transición, un acto que fue no solo un paso crucial en su viaje personal, sino también un hito en la representación trans en la industria del cine y la televisión. La reacción del público fue en su mayoría positiva y de apoyo, y aunque muchos aplaudieron su autenticidad y coraje, el impacto de su declaración no se limitó a las palabras. Elliot había comenzado una nueva etapa en la que no solo vivía su verdad, sino que también desafiaba las convenciones de una industria dominada por los estrictos estándares de género. En varias entrevistas posteriores, Elliot compartió las dificultades que había enfrentado a lo largo de su carrera al interpretar roles femeninos, y cómo eso afectó su bienestar emocional y mental. Describió cómo, durante años, había vivido en una constante lucha interna, sintiendo una desconexión profunda entre quien realmente era y los personajes que interpretaba. La tristeza, la ansiedad y el dolor de verse obligado a encajar en un molde que no reflejaba su ser verdadero fueron algunos de los sentimientos que compartió con una franqueza conmovedora. Al mismo tiempo, Elliot destacó que la industria había sido muchas veces un lugar inhóspito para personas como él, que no encajaban en los estrechos márgenes de lo que se entendía por norma. Sin embargo, después de su transición, Elliot no solo mantuvo su carrera, la expandió y la diversificó de manera impresionante. Continuó como protagonista en la exitosa serie de Umbrella Academy, donde su personaje, Victor Hargreaves, también experimenta una transición de género, lo que permitió a Elliot representar una narrativa que ya no solo era personal, sino también profundamente relevante en términos de visibilidad trans en los medios. La decisión de interpretar a un personaje transgénero en una serie tan popular fue un paso audaz, mostrando al mundo que la transición no solo era un proceso humano y necesario para muchas personas, sino que también podía reflejarse en los personajes complejos y multifacéticos de la ficción televisiva. Más allá de su carrera, Elliot Page se ha convertido en una de las voces más destacadas en la defensa de los derechos de las personas transgénero y no binarias. Su activismo no se limita a su presencia en los medios, es una activista activa que usa su plataforma para educar, sensibilizar y inspirar. Al compartir su experiencia personal, Elliot ha contribuido enormemente a derribar los estigmas y prejuicios que enfrentan las personas trans en la sociedad. Su vida y su trabajo se han convertido en un faro de esperanza para millones de personas que, como él, buscan la libertad de vivir su identidad de género sin miedo ni vergüenza. Con su valentía, Elliot Page no solo ha desafiado las expectativas de Hollywood, sino que también ha abierto caminos para una representación más inclusiva, auténtica y honesta en la industria del entretenimiento. Al compartir su verdad de manera tan pública y poderosa, Elliot ha mostrado al mundo que vivir con autenticidad, sin importar las dificultades, es una forma de resistencia y de sanación que puede inspirar a generaciones enteras. Jonathan Bailey, el nuevo galán británico que rompió estereotipos con clase. Jonathan Bailey es un claro ejemplo de cómo los tiempos están cambiando, aunque a veces sea de manera lenta.
Este talentoso y elegante actor británico, con una formación clásica en el teatro shakespeariano, saltó a la fama mundial por su interpretación de Anthony Brierton en la exitosa serie de Netflix Bridgerton. En este papel, interpretó a un aristócrata deseado y poderoso, uno de los personajes más seductores y fascinantes de la televisión actual. Fue protagonista de algunas de las escenas románticas más intensas y comentadas, lo que lo convirtió en un símbolo de la masculinidad romántica moderna. Pero lo que muchos no sabían, hasta ese momento, es que Jonathan es gay. A diferencia de décadas anteriores, Jonathan Bailey no tuvo que esconder su identidad para encajar en los roles que se le ofrecían. Sin embargo, esto no significaba que su camino fuera sencillo. En entrevistas, ha revelado que, al principio de su carrera, fue aconsejado por agentes y productores de no salir del armario públicamente, ya que temían que esto perjudicara su ascenso como actor de papeles románticos. Le decían que su talento no era suficiente y que el público no aceptaría a un actor gay como protagonista de romances heterosexuales. Este tipo de consejos reflejaba la vieja fórmula de la hipocresía de Hollywood, donde las expectativas sociales limitaban las oportunidades de los artistas por su identidad. Pero Jonathan no aceptó esas reglas. Con valentía y firmeza, decidió que no escondería su verdad para satisfacer expectativas obsoletas. Ya desde antes del estreno de Bridgerton, Jonathan había hablado abiertamente sobre su sexualidad y el resultado fue liberador, tanto para él como para su carrera. Contrario a lo que muchos vaticinaban, el público lo abrazó con entusiasmo. Millones de fanáticos, tanto hombres como mujeres, se enamoraron de su actuación, su carisma y su entrega emocional en el papel. Su presencia en una serie que exalta el amor, el deseo y la diversidad ayudó a romper estigmas y demostró que un hombre gay puede ser el protagonista de una historia de amor hetero sin que ello reste autenticidad o fuerza al personaje. La idea de que el talento no tiene orientación sexual se hizo realidad en su trabajo, y Jonathan Bailey se convirtió en un referente para aquellos que aún temen mostrarse tal como son. A través de su visibilidad, Jonathan también ha utilizado su fama para abrir debates importantes sobre los estándares de belleza y masculinidad impuestos por la sociedad. En varias ocasiones, ha hablado abiertamente sobre la presión del armario en la industria del entretenimiento. Cómo esta presión afecta la autenticidad de los actores y cómo la representación de la diversidad en la pantalla es crucial para el avance de la aceptación social. Su historia no solo es la de un hombre que ha logrado el éxito profesional, sino también la de un activista que desafía los moldes tradicionales. Utilizando su plataforma para crear un espacio donde las distintas formas de amor y deseo puedan ser representadas con la misma dignidad y relevancia. Jonathan Bailey, con su elegancia, talento y valentía, ha demostrado que la verdadera fuerza de un actor no radica en encajar en moldes preconcebidos, sino en ser fiel a sí mismo. Su éxito no solo refleja su habilidad actoral, sino también el cambio progresivo en la forma en que la sociedad ve a los artistas y, en general, a las personas LGBTQI. Al romper estereotipos con clase, ha demostrado que el camino hacia una industria más inclusiva y representativa comienza con la autenticidad y el coraje de vivir nuestra verdad, sin importar las expectativas de los demás.